Este fanfic ya está acabado en mi Patreon, link en la descripción del vídeo. Este fanfic ya está acabado en mi Patreon, link en la descripción del vídeo. Este fanfic ya está acabado en mi Patreon, link en la descripción del vídeo. Este fanfic ya está acabado en mi Patreon. 1. Pasaron 2 meses sin mayores novedades. La noticia de lo ocurrido en Pentabelgarium parece haberse difundido por todo el feudo en menos de 2 días, después de que la comitiva regresara a su hogar en Londinium. La gente nos recibió nuevamente con una gran celebración que se prolongó hasta bien entrada la noche y terminó a altas horas de la madrugada, ya que la gente todavía necesitaba descansar. Y luego trabajar. No era como si estuviéramos completamente a salvo de cualquier ataque externo o incluso asegurados económicamente para lograr un día completo de descanso para todos considerando la época y las circunstancias de nuestra situación nacional. En lugar de disfrutar la paz al máximo, hice lo mejor que pude para mantener la espada de Londinium lo suficientemente afilada para tomar represalias contra cualquier ataque injustificado. Los pictos habían logrado destruir las últimas tribus germánicas en el este, poniendo fin a la amenaza de una vez por todas. Eso fue bueno, ya que significaba que no sufriríamos un ataque masivo en un futuro cercano. ¿El problema? Ahora teníamos un nuevo vecino que estaba gobernado por cierta bruja con la que realmente no quería tener nada que ver. Morgan no había mostrado su rostro después de ese rápido ataque para intentar acabar con su hermana y conmigo. Quizás todavía se estaba recuperando de las heridas, o del agotamiento mágico, ya que la cantidad de energía utilizada en ese asalto no fue nada despreciable incluso para alguien de su calibre. No me importó demasiado porque estaba haciendo tantas contingencias como fuera posible para esquivar cualquier segunda ronda después de lo que sucedió en Londinium. Al gremio de magos se le asignó la creación de campos especiales que se suponía que al menos detectarían y drenarían el uso de magia cada vez que se detectara un patrón específico dentro de la ciudad. Los campos límites eran parte de la sección de hechicería más antigua jamás registrada. No había una barrera genuina que pudiera mantener a cualquier cosa demasiado poderosa fuera de la ciudad, pero servían más como una ventaja contra cualquier invasor. Con esta tarea asignada, los 2 meses también dieron un cambio de enfoque hacia 2 temas que estúpidamente había ignorado por mucho tiempo. Medicina y metalurgia. Ambos eran temas que debía mejorar si quería mantener la ventaja que tenía sobre mis enemigos. El primero era evitar que una enfermedad grave atacara de repente a la población del feudo. Me aseguré de crear una comisión de curanderos y expertos financiada por la realeza que se emplearían como médicos públicos. A pesar de la temprana oposición de Feliciano al establecimiento de autopsias regulares para estudiar las causas de muerte de las personas, el obispo tuvo que abstenerse de hacer comentarios cuando le comenté que no era la primera vez que una nación se sometía a este tipo de estudios. Los egipcios eran un ejemplo conocido del tratamiento de cadáveres, pero en lugar de utilizar ese tema simplemente para rendir homenaje a los dioses o preparar a los muertos para la otra vida, íbamos a utilizar esta práctica para comprender más a fondo el alcance de las enfermedades. Por decreto mío se emitieron equipos especiales y se ordenó a numerosos especialistas usar el uniforme apropiado antes de tratar pacientes o realizar autopsias. También consideré conveniente establecer reglas básicas que los médicos debían seguir, empezando por la necesidad de esterilizar sus manos y sus instrumentos médicos antes de comenzar cualquier tarea, y de anotar cualquier síntoma o enfermedad nueva que pudieran detectar en sus pacientes. La pasteurización no se introdujo adecuadamente porque no existían las herramientas adecuadas para implementar el método preciso, pero la necesidad de calentar líquidos como la leche y el vino se convirtió lentamente en una norma antes de vender estos productos. No estaba en condiciones de crear yo mismo un libro de textos sobre los nuevos descubrimientos médicos. Conocía los fundamentos de la medicina tras haber realizado un extenso curso de primeros auxilios, pero me faltaba mucho para aplicar las leyes más avanzadas de la materia. El siguiente punto de atención se relacionaba con la necesidad de perfeccionar la producción de armas. Las técnicas que utilizaban los herreros locales todavía se acercaban a las que eran capaces de hacer los romanos tardíos y, si bien eso todavía era bueno en comparación con la ignorancia caótica que frenaba el progreso en la Europa continental, todavía necesitaba ver algunos avances en este aspecto también. Se promulgaron convenios y ya se habían celebrado 2 reuniones para discutir las diversas técnicas conocidas de la metalurgia.
Al principio hubo reticencias, considerando la rivalidad entre los diversos trabajadores del mismo sector, pero el incentivo de promover realmente un gremio de herreros renovado que pudiera garantizar la participación de todos en la sociedad pareció disuadir a los manifestantes. Como se encontraron nuevas fuentes de hierro, decidí no impulsar una producción agresiva de espadas para que las usara mi ejército. Fue principalmente porque el ejército disponible tenía mucho equipo para usar y cualquier excedente sería improductivo debido a la falta de campañas de reclutamiento importantes. Me abstuve de reforzar las filas del ejército demasiado rápido para evitar cualquier susto de nuestro nuevo adversario. El rey Lox mostraba reacio a atacar. La frontera entre nuestros feudos era relativamente estable, pero sospeché que se debía principalmente a que estaba intentando integrar las nuevas tierras. No todo el mundo estaba contento con el nuevo conjunto de reglas, aunque sin duda eran mejores que las que utilizaban los bárbaros. Las revueltas eran una noticia habitual que llegaba del otro lado de la cortina y las oleadas de inmigrantes procedentes del norte no eran una novedad en aquellos tiempos. Todos fueron aceptados, pero a ninguno se le asignaron inmediatamente papeles importantes dentro de la sociedad. Los nobles también huyeron, pero yo me resistía a permitir que ninguno de ellos se acercara demasiado a la aristocracia local y al castillo. He leído sobre muchos duques y condes rebeldes que intentan sacar lo mejor de sus situaciones suicidas, ya sea matando a su objetivo o incluso llegando al extremo de sabotear a su salvador para que su verdadero señor pueda atacar a sus verdaderos enemigos. Y con la migración desde el norte, la vivienda volvió a ser un problema. La creación de nuevas viviendas se convirtió en una prioridad importante para evitar problemas de superpoblación en la ciudad. Se concedieron nuevas secciones de la ciudad para la construcción de edificios y los planos correspondientes a la ampliación de las murallas se modificaron para adaptarse mejor a estos nuevos cambios. El nuevo flujo de monedas procedente de las ciudades del sur, ahora encariñadas con lo ocurrido en Pentabelgarum, introdujo nuevas propuestas al creciente plan bienal que yo había establecido. No tenía pensado hacer un esfuerzo tan grande como el que causaron los infames planes quinquenales soviéticos, pero aún tenía la esperanza de crear una nación moderna estable a partir de los territorios que había ganado en los acontecimientos recientes. No había motivos para dudar de que una evolución política y social en el grado que yo esperaba se produciría justo antes de la conclusión de ese amplio plan, pero ya me costaba creer que se iban a cumplir todos los objetivos económicos. No ayudó el hecho de que también tenía que satisfacer a los comerciantes y a la iglesia estableciendo algunos puestos comerciales cerca de los puertos de las ciudades cercanas y un lugar de religión apropiado para el cristianismo aquí en Londinium. Una catedral sería una inversión importante para consolidar mi control sobre la iglesia local. Por la forma en que Feliciano reaccionó a la noticia, casi listo para salir tarareando con la más brillante de las sonrisas, supe que esta sería una campaña de relaciones públicas exitosa. Con la economía todavía en auge gracias a los acontecimientos actuales y Londinium creciendo de manera constante hasta convertirse en un gran centro de cultura y civilización, la mayoría de mis preocupaciones reales se dirigieron a un asunto más personal de mi parte. Altuos había confirmado una vez más mientras tomaba los pedazos rotos de Caliburn y el croce Amors agrietado que ambas armas ahora estaban desprovistas de sus poderes rúnicos anteriores. Obviamente, Marcus estaba enojado por este acontecimiento, pero su ira se dirigía principalmente hacia la bruja que debería haber sido asesinada al nacer. Sonaba duro, pero considerando lo apegado que estaba el hombre a la guerra y a Roma, era obvio que perder la espada de César iba a sacar lo peor de él. Al menos esta furia eclipsó el enfado que mostró cuando se enteró por primera vez de la pelea divertida que ocurrió en Pentabelgarum. De todos modos, volviendo a las espadas, las runas seguían ahí, al menos en parte. Pero no había forma de restablecer un uso estable de sus respectivos propósitos a través de la hechicería conocida. Al estudiar las piezas de Caliburn, el anciano también señaló que la espada en realidad era engañosa considerando que las runas en realidad eran defectuosas en algunas partes. De hecho, estaba destinado a desatar una gran explosión de poder mágico que era creado por las propias reservas del usuario, pero las runas destinadas a estabilizar y realmente hacer que la cosa no explotara en las manos del usuario eran demasiado débiles e inferiores para seguir el ritmo de las demás. ¿Otro truco de Merlín? ¿O quizás el mago no había planeado que Artoria hiciera uso del propósito secundario de Caliburn? Me abstuve de señalar esto en las últimas 3 cartas intercambiadas con Ria, la muchacha tenía sus propios problemas mientras regresaba a sus dominios.
Se produjo otra revuelta y, sorprendentemente, una gran parte de sus señores de confianza se unieron al bando rebelde. Si bien la situación parecía sombría al principio, las cosas cambiaron cuando la propia Ria tomó el control de la situación y encabezó personalmente la lucha contra el cabecilla de esta rebelión. Galeaut, un hombre con una vasta riqueza e interés en la lucha, fue fácilmente conquistado por la valentía incondicional y la lucha magistral empleada por el caballero solitario que pronto descubriría que era el rey que él pensaba que estaba demasiado alejado del pueblo para seguirlo. Rápidamente advertí a la muchacha sobre cualquier actitud extraña del hombre, mencionando que había escuchado algunas historias sospechosas sobre él. Si bien en la leyenda de Lancelot solo se insinuó que Galeaud rápidamente se enamoraría de aquella que le robó la atención y lo atrajo a esta etapa particular del mundo, mi pánico se calmó cuando la joven confirmó que ahora se estaba casando. Al principio estaba confundido, pero luego me enteré de que un mes después de nuestro encuentro, el rey Arturo terminó casándose con la hija del rey Leo de Grancé de Cornuaille, Bretaña. Por las muchas notas que había dejado la rubia, me di cuenta de que se trataba principalmente de una cuestión de conveniencia. Ginebra era alguien que le había llamado la atención porque no parecía muy exigente en comparación con otras doncellas jóvenes que podían ser elegidas como esposas, y el linaje de su padre hizo posible que su derecho a ser reina se consolidara aún más. La felicité por las celebraciones, pero tuve que declinar cortésmente una invitación al evento citando el hecho de que el reino Peter de Morgan limitaba con mi propio feudo. Ella parecía triste, un poco molesta, pero entendiendo que si dejaba el trono por mucho tiempo las probabilidades de que su hermana aprovechara esta oportunidad para apoderarse de Londinium iban a ser bastante altas. Pero si bien esa razón era buena para saltarme la fiesta, estaba más preocupado por un problema menor relacionado con ella. Conocía la leyenda del rey Arturo, sabía lo que pasó con Lancelot, y realmente no quería que toda la isla se viera envuelta en una gran guerra por alguna estupidez basada en la Ilíada. Había otros elementos que llevaron al leal caballero a pasar por ese tipo de problemas, pero también sabía que las cosas también podrían resultar diferentes y aún así terminar en el peor de los casos. En lugar de intentar echar por tierra el actual estado de tranquilidad que he logrado alcanzar mediante una cuidadosa diplomacia con los pequeños reinos independientes, traté de finalmente ocuparme de la última de mis verdaderas preocupaciones. Aunque Artuo se mantuvo firme en que su gremio no podía hacer mucho con las espadas, su iniciativa de investigar una forma particular de resolver este problema dejó a muchos con la esperanza de que tuviera éxito. Fue sobre todo Marcus, pero ciertamente no estaba haciendo muecas ante la oportunidad de recuperar mi espada. Pasaron 2 meses, se emplearon numerosos libros y se desentrañaron viejos artefactos para encontrar una manera de resolver este problema y entonces se encontró una posible pista. Sucedió bastante de repente, y yo todavía estaba inmerso en mi papeleo cuando noté que Artuos, con aspecto mareado, se asomaba por la puerta de mi oficina. Lancelot estaba sentado en la silla frente al escritorio y frente a mí, tratando de descansar un poco. Al notar al anciano en la puerta, se levantó rápidamente y su armadura atrajo ruidosamente mi atención lejos de los documentos. «Artuos. Está todo. Su Alteza, hemos encontrado una solución». El fuerte estallido me tomó por sorpresa, pero aún así pronto me encontré siguiendo al anciano por todo el castillo, y mi curiosidad aumentaba cuanto más hablaba. ¿Una puerta? ¿Y a dónde lleva? La arena oscura y la tierra bajo mis botas se sentían increíblemente frías. Muerto. No sé qué esperaba cuando Artuos me dio una explicación adecuada del tipo de lugar que estaba visitando actualmente. La luna roja que iluminaba grandiosamente mi camino era increíblemente escalofriante de contemplar, y los árboles torcidos al costado de ese pequeño camino no hicieron mucho para aliviar mi actual estado de inquietud. A pesar de mi miedo, seguí manteniendo una mano sobre la empuñadura de la espada que Marcus me dio en caso de que la necesitara, contra el Señor Supremo de este lugar. Un lugar de silencio, un lugar que pertenece solo a la muerte. Las sombras se enconaban en esta tierra carente de luz. La puerta recuperada por Artuos estaba contenida dentro de una de las habitaciones sin uso del castillo. Las cartas llenas de advertencias de los magos latinos mostraban lo peligrosa que era esta herramienta, una que no estaba destinada a traer beneficios a quienes la usaban.
Un tesoro recuperado de uno de los primeros asaltos romanos a los Pictos, uno que había sido mantenido en secreto para la propia Roma por lo peligroso que era como portal para cualquiera que ansiara el poder que se guardaba maliciosamente tras su apariencia inocua. Y el anciano sabía exactamente lo que se escondía detrás de ello. La Tierra de las Sombras fue un reino que durante mucho tiempo se consideró perdido para Gran Bretaña. En su día cobró relevancia cuando algunos de los héroes más destacados del ciclo del Ulster terminaron entrenándose bajo la estricta guía del dueño de tan terrible feudo. Una bruja, una guerrera, una mujer poderosa. Scatach era una de las pocas figuras en las antiguas leyendas que tenía una figura alta en comparación con muchas otras. La antigua maestra de Cuchulain y su hijo Conla, quien en su día fue gobernante de Duneskite, un castillo que actualmente estaba bajo el control del rey Lot, era conocida por su destreza en la batalla y su despiadado manejo de la guerra antes de unirse a este reino. Curiosidad. Aburrimiento. ¿Qué llevó a alguien tan importante a distanciarse de los asuntos de los mortales? Las historias eran diversas y la mayoría no tenían relación entre sí. Las que contaba Altuos no eran agradables, sobre todo porque ahora se suponía que me encontraría con ese supuesto espíritu. Aquellos que viven en las sombras y las abrazan y abandonan su propia humanidad. Abandonan su mortalidad y desafían sus límites para morir o convertirse en algo y más. No me atraía el desafío ni quería quedarme en ese reino desagradable por mucho tiempo. Diablos, ni siquiera esperaba que las cosas tomaran este giro extraño y griega. Incluso ahora, mientras pensaba en mi decisión de explorar por mi cuenta y dejar atrás a Lancelot y Marcus, no pude evitar darme una palmada en la frente por lo estúpido que estaba siendo. Las partes rotas de Caliburn y Croce Amors estaban almacenadas de forma segura en la mochila que llevaba en la espalda y, si bien la oferta era sencilla de completar teniendo en cuenta su legendario conocimiento sobre las runas, no estaba seguro de si Scatach aceptaría esta solicitud sin pedir nada demasiado grandioso a cambio. Estaba tenso, pero aún así lo suficientemente decidido como para pasar por esa experiencia infernal. El viento era helado y por un breve instante sentí un par de manos sobre mis hombros, agarrándome por detrás. Me recordó mucho a las pocas veces que terminé visitando cementerios, ya sea para recordar a un familiar fallecido o para ayudar a algunos amigos a solucionar situaciones de este tipo. Permití que un escalofrío o dos rompieran mi tensa compostura y me detuve cuando mis ojos captaron un extraño obstáculo que me impedía mirar hacia la luna. Un obstáculo que no estaba allí cuando comencé a adentrarme en ese bosque muerto. Una figura solitaria, con el pelo morado suelto y ondeando al viento. Una pequeña máscara oscura cubría sus labios y mejillas mientras sus ojos rojos miraban hacia abajo de la forma más escalofriante posible. Una gran lanza roja estaba firmemente sujeta en su mano derecha. Simplemente parpadeé una vez y descubrí que la figura había desaparecido. Maldita sea, esto va a pasar como en una de esas películas de terror más aterradoras. ¿Cuál es el propósito que te ha llevado a mis dominios, jovencita? Mis ojos se abrieron de par en shock cuando sentí su voz, regia y algo cansada, viniendo justo detrás de mí. Me di la vuelta lentamente y me encontré con la misma figura. Ahora que estaba más cerca, pude ver que la mujer llevaba un traje de cuerpo entero con protectores de metal sobre los hombros. Me tomó un momento darme cuenta de que me estaba mirando con enojo porque ya había estado mirando su hermoso cuerpo por demasiado tiempo. Disculpas, hice una pequeña reverencia. Perdóname por haberme sorprendido por tu belleza, reina Scatach. Ya no soy gobernante de feudos mortales, así que absténgase de cometer esos errores, regañó en voz baja, aunque sus rasgos se suavizaron un poco ante la rápida disculpa. Pero supongo que su visita aquí dicta que debe comportarse de manera correcta y recatada. Pero hable, ¿quién decidió visitar mi reino y pedir mi consejo? Para ser justos, es y una petición menor que esa, Lady Scatach, respondí nerviosamente. Tiene que ver con la restauración de runas rotas. Parpadeó y sus ojos rojos se abrieron de par en par, pero no por sorpresa, sino por un destello de curiosidad y perplejidad. ¿Y tu señor me considera tan poco importante que me pide esta oferta menor? Preguntó la mujer ligeramente ofendida. ¿Quizás sea un idiota? ¿O tal vez un tonto? Parpadeé ante eso, justo ahora notando que ella no se había dado cuenta todavía de que yo era el tipo de persona a la que estaba insultando. Y yo me sentía realmente bastante atrevida. Lo suficiente como para sobrepasar el límite impuesto por mi propia lógica.
Creo que a veces es bastante tonto, pero puedo compartir su sentimiento de que este trabajo no es tan fácil como lo hace parecer. Habla por ti misma, niña, y ser lo suficientemente audaz como para hablar mal de tu rey. Skatad parecía molesto y confundido. Supongo que es realmente una tontería permitir que sus propios súbditos hablen tan descaradamente de sus defectos. Pero revela el motivo por el que te has presentado en mi reino. Fruncí el ceño. Pensé que no estabas dispuesto a... Sigo en contra, pero ahora quiero ver qué clase de petición tonta me ha pedido ese tonto rey, interrumpió, luciendo particularmente aburrida. Así que, por favor, desvela el objeto. Con cuidado cogí mi mochila y saqué la tela que contenía los restos de Caliburn y el Croce Amors agrietado. Al descubrir ambas hojas, permití que la mujer se acercara y estudiara el estado de ambas. Skatad parpadeó, sus ojos rojos escanearon lo que solo podría describirse como una escena triste con seguridad, pero por la forma en que estaba prestando atención a las herramientas, podía decir que estaba cambiando de idea sobre el asunto cuanto más miraba las espadas devastadas. Es realmente una visión trágica, se lamentó con neutralidad. Aunque no me detengo demasiado en comprar espadas nuevas, me parece terrible que las obras rúnicas se arruinen de esa manera. Supongo que fue a causa del combate. Asentí. Se enfrentaron entre sí mientras usaban todo su poder. Es intrigante, de verdad, admitió la mujer de cabello violeta mientras su mano izquierda aterrizaba sobre la superficie de Croce Amors antes de tocarla adecuadamente. Se podría decir que estaba destinado a suceder. No realmente. Quiero decir, ¿lo fue? Desde luego, no recuerdo haberme convertido en rey de Gran Bretaña en los libros que he estudiado. Pero resulta extraño que un rey, aunque sea estúpido y tonto, haya podido dejar estas preciosas espadas al cuidado de uno de sus súbditos, reflexionó con un dejo de sorpresa y sospecha. Y supongo que no es tan tonto ahora que lo pienso. Tal vez sea más bien un bufón. Con esa corrección, su mirada se elevó hasta mis ojos y esbocé una pequeña sonrisa nerviosa. Prefiero el término comediante, respondí débilmente. Ya sabes, hacer algunos chistes por mi cuenta y recibir miradas divertidas de vez en cuando. Ella parpadeó. No me entretengo. Fruncí el ceño. Creo que me estás mintiendo. Sus ojos se entrecerraron ante la acusación. ¿Qué? ¿Sabías que tu máscara no se esconde cuando sonríes? Señalé, dibujando una expresión de ojos muy abiertos mientras su mano izquierda inconscientemente alcanzaba sus labios cubiertos. No resoplé, pero realmente quería hacerlo ahora que vi esa reacción. En serio, se suponía que ya tendría un par de siglos y, sin embargo, se veía tan hermosa y linda. Después de que pasaron unos segundos de silencio así, Skatad pareció darse cuenta de que la estaba mirando con una sonrisa divertida y resopló, se tensó y apartó la mano de la máscara. Rufián. ¿Aún no te has presentado y consideras que esto vale la pena entretenerte? No debería. La reprendí con fiereza, entrecerrando los ojos. Pero sí, supongo que puedo admitir que no me presenté. Suspiré, inclinando la cabeza hacia adelante una vez más. Soy el rey José de Britania, el primero de su nombre, gobernante de Londinium, azote de la tribu germánica, comediante por demás y actualmente buscando alguna reparación para mis espadas. Me miró con una mirada más dura, como si mi presentación le pareciera bastante escandalosa. Pero cuanto más me miraba, más notaba que todo su cuerpo se contraía y trataba de doblarse un poco. Sus labios intentaban contener una sonrisa y luego... ¿Tú, eres un rey? Un pequeño mortalco, jajajajajaja. Cerré los ojos e intenté ignorar la risa. Era melodiosa, pero al mismo tiempo me dolía mucho el corazón. Además, me di cuenta de que mi masculinidad me pedía que hiciera brotar sangre de ese desaire. Fue increíblemente irrespetuoso de su parte, pero no me molestó en absoluto porque recordé un par de cosas sobre su leyenda. Al menos todavía tengo un feudo legítimo que gobernar. Mis palabras provocaron una reacción instantánea en el Skatach. La ex reina hizo una pausa en medio de la risa, con sus ojos muy abiertos por la sorpresa ante ese desprecio. ¿Tú, qué? Claro, es genial tener un hogar llamado la Tierra de las Sombras. Realmente genial, excepto que nadie puede decir lo genial que es. La poderosa mujer resopló. Si estás tratando de insultarme, entonces estás fallando miserablemente. Quiero decir que resulta un tanto irónico que Dune Skyke sea propiedad de una bruja que odia a su hermana, añadí antes de que pudiera terminar la frase.
Hace que uno se pregunte qué tan cierto es el dicho: la historia se repite en estos tiempos terribles. Y parece que sabes mucho sobre mí, aunque estoy seguro de que algunas de las leyendas se han desvanecido con el tiempo. Sé cosas, respondí ante sus acusaciones. Leo libros, estudio mitología y me felicito cuando utilizo adecuadamente esos conocimientos. ¿Y qué clase de rey preferiría leer en lugar de luchar, para aprender sobre la vida a través de la experiencia? Para ser justos, estudio y me entreno con la espada de manera equilibrada, pero supongo que la razón principal es asegurarme de estar a la altura de las expectativas de mi pueblo, respondí con orgullo. Para asegurarme de que mi dominio nunca esté sujeto a la tiranía y la desesperación. Para que mis súbditos encuentren la felicidad en las vidas que mejoro para ellos. ¿Buscas el refinamiento a través del conocimiento y la lucha? Inquirió Skatach con un dejo de intriga. Seguramente tienes otras razones para llevar a cabo esas acciones y hazañas. ¿Gloria? ¿Un propósito mayor? Me encogí de hombros a medias, sin perder de vista las espadas que aún estaban expuestas. Ya respondí esa pregunta con toda la sinceridad que pude. ¿Y si te llamo mentiroso? ¿Y si te digo que no creo en tus palabras? Entonces supongo que mis acciones hablarán más que las mejores palabras, reprendí asintiendo. Así como las acciones hablan más que las palabras. Y, a pesar de tu edad, seguro que eres idealista con tu gobierno. Suspiré. Solo intento aprovechar al máximo mi reinado. La ex reina asintió y bajó la mirada hacia las espadas mientras parecía estar pensando en algo. ¿Cuáles son sus nombres? Mis mandíbulas se abrieron por un momento por la sorpresa pero asentí y respondí. La espada rota es Croce Amors, mientras que los pedazos alguna vez fueron la espada llamada Caliburn. Sus nombres son diferentes entre sí y griega. De todo lo que he oído antes, admitió Skatach, algo interesado por ese descubrimiento. Supongo que fueron hechos por dos creadores de runas diferentes. Sí. Y, seguramente no había cambiado de idea de esa manera. Hasta ahora había soñado tan molesta por mi presencia, casi molesta cuando comencé a insultarla de vuelta, entonces ¿por qué estaría tan abierta a esta solicitud? Creo que trabajaré en esto, murmuró la mujer asintiendo con la cabeza. Pero este trabajo no será gratuito. Asentí lentamente, hundiéndome en la sorpresa de que esta oferta fuera aceptada. ¿Y el precio es? Ella parpadeó, mirando la luna por un momento. Mañana por la mañana, preséntate una vez más aquí, en mi reino, afirmó Skatach. Supongo que la puerta que utilizaste para llegar a mi dominio está conectada con tu castillo. Así que no creo que tengas ningún problema para llegar puntualmente, como te pedí. Asentí de nuevo. ¿Pero y por qué? Ella tarareó, mirando hacia otro lado a propósito. Lo explicaré cuando llegue el momento, respondió la ex reina con calma. Ahora déjame las espadas. Las estudiaré de inmediato para que puedas adquirir una herramienta más fuerte a partir de ellas. Frunciendo el ceño ante su insistencia en no decirme la verdad, decidí asentir derrotado y entregarle las espadas. Justo cuando comencé a caminar a su alrededor y regresar a donde había venido, sentí su voz llegar a mis oídos una última vez antes de abandonar su entorno. Y recuerda, de ahora en adelante, llámame maestro. Podía sentir que mi respiración comenzaba a picar dentro de mis pulmones mientras trataba de seguir el ritmo surrealista al que me estaban sometiendo. Para ser justos, debería haber esperado que alguien con un tono tan severo como Skatach fuera un maestro estricto con aquellos que lograban captar su atención. La hermosa mujer era mortal tal como lo había esperado, pero no era ella con quien tenía problemas. Si bien mi primera visita a la Tierra de las Sombras había sido bastante pacífica y exitosa, no ocurrió lo mismo con las que siguieron. No es que arriesgara la buena reputación que obtuve del primer encuentro con la mujer de cabello violeta, pero ahora estaba viendo por qué Kuchulain era uno de esos tipos afortunados que terminaron sobreviviendo a su entrenamiento infernal. Estas tierras no estaban tan abandonadas como había pensado inicialmente. El monstruoso chillido del jabalí demoníaco quedó ensordecido por los rugidos de batalla de otros tres. Habían pasado 3 semanas desde la primera visita y yo estaba empezando a entender muchas cosas sobre mi nueva maestra. Por muy respetuosa y educada que pudiera parecer al principio, no era exactamente la persona que entraba en líos si sus aprendices eran atacados por unos monstruos de bajo nivel. La primera semana fue una auténtica humillación.
Además de que me vi obligado a retirarme más de una vez por miedo a que me acorralaran las numerosas poblaciones de jabalíes anormalmente grandes que infestaban el bosque, también me entretenían los comentarios secos de mi irritante profesor. La idea de simplemente recuperar las piezas de las espadas, cerrar la puerta una vez que estuviera sano y salvo en casa e intentarlo en otro lugar fue algo que me tentó más de una vez. El factor disuasorio para no rendirme. Sabía que no había otra opción que seguir después de esta. Skatach fue prácticamente la única persona a la que pude acceder fácilmente y solicitarle que realizara una tarea tan compleja. Y por mucho que odiara este lugar, terminé notando que efectivamente estaba mejorando cuanto más tiempo pasaba luchando contra interminables rondas de monstruos. Esto quedó demostrado cuando a Marcus le pareció divertido poner a prueba mi capacidad de lucha después de entrenar durante un par de días y quedó pisoteado cuando logré empujarlo sin mayores problemas. El ritmo era lento pero constante, y la dificultad de cada día parecía seguir también ese mismo patrón. Al principio me costó mucho, pero luego empecé a ver la luz a través de este túnel oscuro. Mi espada ensangrentada dio un último golpe a la última criatura frente a mí, cortándola verticalmente y matándola instantáneamente. No se oyó ningún grito de dolor ni ningún alarido de muerte. El silencio resultante fue una bendición, ya que me tomé un momento para mirar a mi alrededor en busca de algún ataque furtivo. A los jabalíes les encantaba salir corriendo detrás de sus enemigos mientras estos estaban distraídos, así que miré rápidamente a mi alrededor en busca de algo así. Un suspiro salió de mis labios tan pronto como concluí que efectivamente había despejado el área. Por ahora bastará, comentó Skatach desde una de las ramas de los árboles junto a los que se encontraba. Supongo que tu determinación no se hace ostentación injustificada con tus feroces peroratas. Si quiero lograr algo, lo haré, comenté con entusiasmo, y luego me detuve un momento para verla limpiarse los labios con un pañuelo y recordé algo que había hecho esa mañana. Espero que el pastel haya estado bueno. La mujer asintió y, por un breve instante, adoptó una expresión más feliz. Deberías enviarle mis más sinceras felicitaciones a quien está detrás de un postre tan delicioso. Es una obra verdaderamente magistral. Fue un poco divertido cómo recibía menos elogios por mis logros actuales en la matanza de monstruos en comparación con el propio esfuerzo de Mia en la cocina. Para ser justos, yo tuve parte de culpa por el hecho de haberle mostrado cómo hacer un simple pastel de manzana mediante el uso de magia precisa y el uso de ingredientes. Como era de esperar, los primeros intentos de preparar un pastel en condiciones acabaron en pequeños fracasos para los dos. El problema era que las runas de fuego no eran fáciles de regular, aunque también se utilizaran las de viento y agua. Aún así, a pesar de los primeros contratiempos, el progreso en la cocina fue fluido y rápido, ya que pronto fui eclipsado por el sorprendente e inesperado talento de Mia como chef. Incluso los sirvientes asignados a la zona quedaron impresionados con los deliciosos manjares preparados por la chica de cabello blanco. Claro, yo fui quien le ofreció las recetas con algunas variaciones de los ingredientes para que se adaptaran a la situación actual, pero ella parecía tomarse la cocina como pez en el agua. Este desarrollo terminó despertando en mí un cierto interés en tratar de suavizar un poco la severidad de Skatach. Los productos horneados que se utilizaron como soborno tuvieron mucho éxito al evitar que la mujer me regañara con demasiada dureza durante mis sesiones de entrenamiento. ¿Quién habría pensado que la dama dura tenía un gusto prominente por lo dulce? Pero aunque esto me ayudó a calmar la severidad de la ex reina, también recordé más de una vez que esto no era un verdadero entrenamiento cada vez que regresaba al castillo. Skatach me reconoció como su alumno, pero a diferencia de casos anteriores, no fui exactamente legitimado por una gran hazaña. Cuando la Tierra de las Sombras todavía estaba conectada al mundo real y limitaba con Dune Skyke, solo se podía acceder a la fortaleza a través de una delgada cuerda floja que se extendía sobre un desfiladero lleno de fantasmas malignos y agua hirviendo. Muchos murieron en la Tierra de las Sombras, mientras que el resto no logró superar este último pero difícil obstáculo. Solo una pareja logró realizar el milagroso hecho y terminaron convirtiéndose en verdaderos aprendices de Skatach. Había esperado que esto nunca me sucediera ya que Dune Sky ya no estaba bajo la posesión de la mujer y la Tierra de las Sombras no tenía ningún lugar que pudiera usarse para replicar una tarea tan complicada. Es por eso que esperaba que algo igualmente difícil y mortal reemplazara este desafío.
Pasaron 3 semanas sin que me diera una sola pista sobre lo que planeaba hacer para reemplazar la tarea conocida, y yo esperaba que esto nunca sucediera considerando lo contenida que era con sus conversaciones. Luego, cuando finalmente logré despejar el gran grupo de jabalíes, finalmente me llevaron a una lección especial que tenía como objetivo cimentar mi valor como su discípulo. Al principio me sorprendí, pero rápidamente acepté el creciente deseo de reemplazar mi sorpresa por algo un poco más positivo. Fue solo cuando me condujo a un gran claro, lejos de todos los monstruos que rondaban en el bosque, y luego se detuvo frente a mí para sacar su lanza, que supe que algo estaba muy, muy mal. Muchos de mis estudiantes murieron por arrogancia. Creían que nada podría detenerlos, que el campo de batalla nunca podría verlos perder, dijo Skataz con un tono ominoso. Por eso creo que es apropiado que entrene a mis estudiantes para que acepten menos una victoria gloriosa y brillante, y se interesen más en la posibilidad de encontrar la paz dentro de la batalla misma. Para que no permitan que el deseo de luchar domine sus mentes y almas. Estuve tentado de señalar que ella fue quien me reprendió por alejarme rápidamente de enfrentamientos mortales. Pero, de nuevo, no estaba planeando que me mataran porque no podía mantener la boca cerrada frente a alguien que fácilmente podría borrar mi existencia. En esta ocasión, te diré solo una vez. No seré tu maestra, afirmó con frialdad. Seré tu enemiga. Tu peor pesadilla encarnada en la forma de un único oponente tangible al que no le importan las reglas ni las restricciones. Me puse tenso ante esa proclamación y no pude evitar desenvainar mi espada una vez más. Ella sonaba tan seria y tan amenazante. Una sonrisa adornaba su rostro expuesto mientras observaba mi reacción con cierto grado de interés. Me alegra ver que reconoces la verdad, la elogió la mujer. Pero ahora te atacaré como si fueras mi peor enemigo. Adopté mi postura habitual, esperando que ella fuera algo moderada en su enfoque. Bueno, pronto descubrí que ella no estaba mintiendo sobre el hecho de que quería atacarme lo más vehementemente posible. Un borrón, vi un objeto rojo nítido acercándose y me moví para bloquearlo. El dolor estalló cuando Gaebol me apuñaló el hombro, empujando más allá de la carne y atravesándome. Mis ojos se abrieron ante la repentina sensación, pero mi mente no se distrajo demasiado con lo repentino de su brutalidad. Incliné mi espada, balanceándola hacia un lado y esperando que ella la esquivara o se alejara y permitiéndome moverme y limitar su destreza en el combate dejando el arma atascada en mí. Así que me horroricé mucho cuando mi ataque logró separar su brazo de su cuerpo. La extremidad cojeó mientras Skataz retrocedía para recuperarse del golpe repentino, con una mirada alegre estampada en su rostro a pesar del daño que le infligí. Muchos habrían considerado esa herida suficiente como para rendirse, y sin embargo ella lo estaba ignorando como si no fuera nada de qué preocuparse. Me sorprendí sinceramente cuando ella simplemente se encogió de hombros. ¿Qué pasa con esa mirada confusa, discípulo mío? ¿No te dije que no puedo morir? Frunciendo el ceño ante eso, miré una vez más el brazo que todavía estaba unido a la lanza, todavía atascado dentro de mi hombro. Maestra, no voy a mentir. Pero a mí eso no me parece una gran herida superficial, ah. Casi tropecé hacia atrás cuando la vi desdibujarse de nuevo, agarrando con éxito su lanza y tirando hacia arriba, hasta que una buena parte de mi hombro fue arrancado con fuerza de mi brazo. Grité durante un rato, con los ojos muy abiertos contemplando el extenso daño en una mezcla de pánico y miedo. Skataz simplemente rió entre dientes mientras fijaba tranquilamente su brazo a través de sus runas. ¿Tienes miedo? La lenta consulta fue respondida con un gruñido de mi parte mientras intentaba, sin éxito, ponerme de pie después de esa dolorosa caída. La insoportable y abrasadora sensación que incapacitaba mi lado izquierdo me impedía alejarme adecuadamente del peligro y mi agarre sobre mi simple espada ya estaba inestable debido a la horrible escalada a la que me estaban sometiendo. Deberías simplemente rendirte y permitir que el dolor te saque a miseria. Como si. Me levanté frenéticamente y le dirigí a mi enemigo una sonrisa sangrienta con la mayor muestra de orgullo. Es solo un rasguño. Ella parpadeó. ¿De verdad? Esta vez logré moverme justo a tiempo para esquivar otro ataque de su arma, casi tropezando nuevamente en el proceso, pero logrando mantenerme de pie y concentrado en mi problema actual. No sé qué planeaba hacer al mutilarme tan maliciosamente, pero realmente me arrepentía de no haber traído mi rifle conmigo para esta ocasión. Tu juego de pies es firme a pesar del daño que te he causado.
Si todavía fuera tu maestro, recibirías un gran elogio de mi parte. Me reí. Y aún así te convertiste en una perra y me hiciste la vida bastante complicada. Los halagos no te llevarán a ninguna parte. Y así me encontré bombardeado por una cantidad absurda de ataques. Me abrieron cortes y heridas por todos los brazos y las piernas. Algunas de las nuevas heridas alcanzaron mi medio hombro expuesto, provocando escalofríos de dolor extremos por todo mi cuerpo y haciendo que mi postura flaqueara más de una vez. Yo tosía sangre como una maldita fuente, pero seguí defendiéndome lo mejor que pude, sin dejarle ninguna posibilidad de acabar conmigo de una vez. Fue una situación injusta en la que me empujaron de un lado a otro sin piedad ni vacilación. Diablos. Ella estaba sonriendo durante toda la masacre. Mi terquedad me impidió derrumbarme bajo los golpes de la fatiga, el dolor y el miedo. Todo me estaba golpeando a la vez, y nada bajo mi arsenal actual era suficiente para satisfacer la injusta cantidad de daño que estaba sufriendo. Y si hasta ahora mi suerte había sido mala, las cosas empeoraron cuando uno de los golpes de Skatach finalmente rompió el trozo de hierro que traía conmigo. Mi espada no era nada especial y por eso se rompió bajo la presión ejercida por la feroz bruja guerrera. Caí de culo y no pude levantarme ni reanudar la pelea cuando ella me golpeó la barbilla con la rodilla. Caí de espaldas y miré hacia arriba mientras ella presionaba su zapato reforzado contra mi pecho, lo que me hizo gemir. ¿Ya perdiste? ¿Ese es mi aprendiz? ¿Un cobarde? Sabes, realmente necesitas poner tus cosas en orden. Tengo que rendirme o... ¿Oh? Se me hizo un nudo en la garganta al sentir que la sangre caía sobre mí en cascada. Parpadeé en estado de shock mientras intentaba relacionar la repentina salpicadura de rojo con el origen del líquido y sentí que mi corazón y mi mente se congelaban al mismo tiempo ante la visión más escalofriante. Era una cabeza. Era una cabeza familiar. Estabas tan ocupado intentando recuperar tus pertenencias que no consideraste que yo podría haber saltado fácilmente la puerta, haber matado a todos los que te importaban y haber incendiado tu pequeño reino, señaló Skatach con entusiasmo, su mirada se volvió hacia la cabeza de pelo blanco que sostenía. Esta y fue bastante tonta. Pensó que la ibas a rescatar. Gritó tu nombre a pesar de que la apuñalé varias veces. Era tan ruidosa que tuve que poner fin a la canción estridente y ya sabes. Mía. Su sonrisa era feroz, pero no me importó porque sentí que una ira extrema se apoderaba de todo mi ser. El dolor había desaparecido, el fuego había desaparecido. En cambio, me enojé a un grado que nunca antes había sentido. ¿Enojado? Sí. ¿Furioso? Unas cuantas veces. ¿Pero un asesinato total? Esto era una novedad, pero legítima, ya que me levanté del suelo y me acerqué a la mujer. La ex reina siguió sonriendo mientras clavaba su arma en mi hombro dañado, esperando que vacilara ante el daño renovado. Sin embargo, ella jadeó cuando le clavé la hoja rota en la barbilla. La sangre brotó de la herida y ella jadeó en busca de aire que no iba a llegarle porque tenía mis manos sobre su cuello. Comencé a estrangularla, mi mente conquistada por la necesidad primaria de verla morir por asfixia. El silencio reinaba en aquel cruel escenario y mis ojos se negaban a apartarse de la exasperante sonrisa de su rostro. Pero cuanto más esperaba que esto terminara y más me daba cuenta de que algo andaba mal con todo lo que me rodeaba. Parpadeando, me di cuenta de que la cabeza decapitada de Mia ya no estaba allí. Mi hombro y no me dolía, ni tenía la misma herida que antes. Mi ira me abandonó poco a poco, y con su retirada vino una gran sensación de agotamiento y cansancio. Mi espada ahora estaba intacta, todo el lugar parecía más un bosque normal que el de la Tierra de las Sombras y... Una Skatach ilesa suspiró tranquilamente a pesar del desagradable estrangulamiento en el que todavía la tenía sujeta. Parece que tenía razón, murmuró en voz baja. ¿De verdad dices todo lo que piensas, tonto ingenuo? Mis labios se separaron para intentar formular una pregunta, pero no pude evitar quedarme sin aliento ante el impactante cambio. Mi cerebro ardía, me dolía por los absurdos acontecimientos a los que estaba siendo sometido y, aunque realmente quería preguntar qué estaba pasando, la respuesta llegó en forma de una luz brillante que explotó desde la propia Skatach. ¿Qué está pasando? Me desperté con un jadeo de pánico, con el pecho dolorido y el corazón latiendo dolorosamente mientras intentaba levantarme de mi lugar de descanso y solo para que un par de manos me presionaran hacia atrás sobre la almohada sorprendentemente cómoda en la que habían dejado mi cabeza. Por fin estás despierto.
Mis ojos muy abiertos se dirigieron hacia el origen de esa voz desagradablemente familiar. Skatach me estaba mirando desde arriba y estaba bastante cerca. Parpadeando, me di cuenta de que mi cabeza estaba apoyada en su regazo y que ella parecía particularmente tranquila con su disposición actual. Entonces comencé a comprender mejor nuestro entorno y me di cuenta de que había numerosas barreras rúnicas erigidas alrededor del perímetro de la colina en la que estábamos. ¿Tú, qué me hiciste? Sentí un nudo en la garganta, dolorosamente. Casi me acerqué para masajearme el cuello, pero me negué a sentirme a gusto con ella. Ella me miró fijamente, quizás sorprendida por mi tono ronco y todavía furioso. ¿Recuerdas las 2 pociones curativas que te di? Preguntó la mujer con calma, casi ignorante de lo que acababa de sucederme. Pero aún así, podía recordar las circunstancias con bastante perfección. Todo ocurrió esta mañana temprano, cuando comencé a atacar a los jabalíes en lo que luego se convirtió en una campaña de exterminio para erradicar un gran grupo de ellos. Uno de ellos había logrado colarse por detrás y dejarme un corte visible en el muslo. Skatach consideró entonces que era correcto darme algo para aliviar el dolor y ayudar a que la herida sanara. No le presté mucha atención, solo bebí las pociones y estaba bastante seguro de que realmente estaban funcionando ya que mi herida se curó rápidamente una vez que digerí ambas. Parpadeé de nuevo, esta vez conectando los puntos entre este recordatorio y lo que acababa de suceder. Las pociones tenían la culpa, pero ¿y por qué? Tú me engañaste. Lo hice, respondió la mujer con facilidad, sonando increíblemente imperturbable ante mi mirada furiosa. Y pareces enfadado. Y puedo decir que tu enfado va dirigido hacia mí, señaló Skatach. Como si hubiera hecho algo imperdonable y que fuera más allá de esta tonta artimaña. Como si te hubiera hecho el mayor de los desaires. Miré hacia otro lado. Lo hiciste. Esta vez le tocó a ella parpadear. ¿Es así? Y sí, respondí con fiereza. Y supongo que estás enojada porque soñaste que yo destrozaba todo lo que amas y te importa, adivinó la ex reina con calma, y descubrí que mi irritación se encendía por la situación confusa en la que me encontraba. ¿Cuál era el verdadero propósito de las pociones? Pregunté, sabiendo que tenía derecho a esa respuesta. El primero era para ponerte en un sueño profundo. Fue creado con la característica de activarse cuando un ingrediente específico se acercaba a ti, explicó con calma, resoplando ante mi ceño fruncido. El segundo era para sacar a la luz la peor pesadilla que podrías verte obligado a vivir. Al ponerte en ese estado de miedo y fracaso, querías sacar a la luz tus verdaderas emociones y confirmar que eres tan genuino como soñabas cuando llegaste por primera vez a este reino. Gimiendo, finalmente la miré, pero ella parecía sorprendida cuando una mirada fulminante saludó sus curiosos orbes rojos. Bueno, funcionó, joder, reprendí con severidad. Pero ahora tengo que preguntar, ¿esa fue la tarea para consolidar mi posición como tu discípulo? Sí. Estoy medio tentado a negarme rotundamente ahora mismo. Y Skatach parecía perplejo ante mi respuesta, casi intrigado por lo que podría haberme llevado a volverme tan feroz y poco dispuesto a dedicarle muchas palabras. A mí también me sorprendió que ella no pudiera ver la inquietud y la angustia por las que tuve que pasar. No esperaba que me mimara bajo su cuidado, pero tampoco quería que me torturara de esa manera solo para que ella me confirmara lo sincero que era al respecto. ¿En base a qué? Se atrevió inconscientemente, y yo realmente quería sonreír con locura ante esa pregunta ignorante. Sin duda no puedo confiar en ti, dije, levantándome de su regazo para sentarme a su altura. Me siguió con la mirada, pero se tensó un poco ante mi mirada fija. Esta tarea, que has creado hace poco, era mucho peor que aquella para la que habías hecho entrenar a tus antiguos alumnos. ¿Quieres saber por qué? Ella permaneció en silencio, tal vez sin esperar este pequeño discurso mío. Todos los que te buscaban conocían el desafío de llegar a tu castillo. Se sabía que la Tierra de las Sombras estaba infestada de monstruos y los que morían allí eran aquellos que, estúpidamente, se sentían con derecho a un poder superior, le expliqué con el tono más simple. No existía el truco que empleaste contra mí. No había ninguna manera de generar desconfianza en nadie que intentara confirmar esa maldita posición. Todo dependía de ellos si fallaban en tu tarea. Y no me concediste esta pequeña misericordia.
Lo único que me diste ahora es una razón para desconfiar de ti porque nunca sabré si algún día moriré de algo repentino e inesperado ya que consideraste correcto ponerme a prueba y no decirme nada al respecto, comenté con voz enojada. ¿Crees que debería aceptar genuinamente un intercambio tan injusto por el hecho de que me estaba enfrentando a algo para lo que no estaba preparada, algo que seguramente estaba destinado a provocar un colapso mental si fallaba? Y no, admitió la mujer. Supongo que podría haber sido, consciente del hecho de que pareces tener una conexión sorprendentemente fuerte con las personas que te importan. Pensé que simplemente eras demasiado entusiasta con tu apego a tu reino, pero esto es más que eso. Estabas susurrando un nombre mientras estabas inconsciente. Creo que era mí. Basta, interrumpí. No lo digas. No digas su nombre ahora. No quiero oírte decirlo. La vívida pesadilla todavía me dejaba un sabor amargo en la lengua a pesar de ser falsa. Era y falsa. No fue real, me niego a considerarlo alguna vez la verdad. En lugar de permanecer en silencio como esperaba, Skatach tomó mi voz sería como una razón para bombardearme con preguntas. ¿Puedes al menos decirme por qué te preocupas tanto por ellos? Insistió, a pesar de que ahora la estaba fulminando con la mirada. ¿Qué te lleva a arriesgar todo tu ser? Creo que sabes la verdad. Ya te lo dije, así que no veo por qué debería. ¿Por qué te sientes tan feliz e infeliz al mismo tiempo? ¿Y qué? Por mucho que intentes ocultármelo, es fácil ver que tus expresiones alternan entre la verdad y la falsedad, señaló la bruja guerrera. Encuentras felicidad, pero al mismo tiempo te sientes triste en esos momentos de éxito que alcanzas durante tu gobierno. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué finges esto? Mi ceño fruncido se hizo añicos ante esa última pregunta, y no pude evitar sacudir la cabeza ante esa pregunta no deseada. Estaba golpeando demasiado profundo, demasiado fuerte. Quería estremecerme, mirar hacia otro lado y hacer una evaluación veraz de lo que había pasado en mi vida durante el último mes. Estaba cansado de lidiar con todo, pero mi cansancio no era lo que estaba detrás de mi vida actual. Estaba cansada porque añoraba constantemente lo que ya no podía alcanzar. Mi familia, mi hogar, mis amigos y todo se perdió debido a un giro inesperado de los acontecimientos que me llevaron allí para afrontar el peor período de la historia británica. La gloria era hermosa, al igual que los elogios y el cariño de aquellas personas que poco a poco iba conociendo como mi nueva familia aquí. Pero aún así no podía dejar de extrañar a quienes me había visto obligada a dejar atrás. No sé. Mi respuesta fue recibida con el ceño fruncido por parte de Skatach, pero realmente no me importó mucho cuando me di la vuelta y comencé a alejarme de la mujer. Me tomé un momento para mirar alrededor y reconocer dónde estaba en ese momento para poder comenzar a rastrear mis pasos de regreso a la puerta del castillo. Mientras meditaba sobre las posibilidades de encontrar más monstruos en el camino, no me di cuenta de que tenía la pierna izquierda rígida y caí al suelo. Resoplé hacia el suelo polvoriento, ignorando el pequeño dolor que me causó la caída. No deberías irte ahora. Vendré a recoger las espadas mañana por la mañana, murmuré con calma mientras me levantaba lentamente. Lamento haberte molestado en tu espera. No molestaré más tu estadía solitaria en esta tierra desolada. ¿Y las espadas serán reparadas? La solicitud queda revocada, respondí con severidad. Entonces no te permitiré salir de mi dominio. Hice una pausa ante esa refutación y todo mi cuerpo se tensó. ¿Qué? No estás en condiciones de abandonar el país de las sombras, señaló Skatach. Si regresas a la puerta, solo encontrarás una bestia hambrienta que te convertirá en una presa fácil. Resoplé. Correré el riesgo. Di un paso más y pronto sentí sus manos agarrándome los hombros desde atrás. Esperaba que ella simplemente me impidiera alejarme. Fue un choque estúpido entre dos almas obstinadas de distinto grado que nunca iba a haber un claro vencedor. O eso pensé antes de que ella levantara lentamente mi brazo derecho y lo pusiera sobre sus hombros. Te escoltaré personalmente hasta tu castillo, proclamó con severidad y con un dejo de derrota. Sería un error por mi parte dejar que un monstruo extraviado devore a mi estudiante porque es demasiado terco para aceptar ayuda. Te lo dije. Te escuché. Simplemente decidí ignorar la tonta demostración de idiotez que acabas de cometer, reprendió la mujer con descaro. Y me aseguraré personalmente de que recibas la atención médica adecuada antes de regresar a mis dominios. Estaba planeando abandonar la Tierra de las Sombras aunque fuera por un par de segundos.
¿Podría realmente hacerlo? No tenía ninguna prueba de que ella estuviera atada a ese lugar, pero pensé que así era ya que prefería vivir allí en lugar del mundo real. Comenzamos a recorrer el camino a través del bosque, y fácilmente divisé varias criaturas que evitaban acercarse a nosotros. Sabían que no podían desafiar a Skatats ni siquiera en ese grado de injusticia dirigida hacia ella. La mujer podía ser cruel, pero era lo suficientemente dura como para merecer tanto miedo por parte de los habitantes de esas tierras. Comenzaré a enseñarte el arte de la guerra. Es evidente que necesitas más estrategia para luchar y tu juego de pies puede mejorar, comenzó a explicar la ex reina sin dudarlo. Las runas son imprescindibles. Debes saber cómo crear barreras y piedras curativas. No le hice caso a lo que me decía. En ese momento, supe que mi opinión no importaba en su línea de pensamiento. Parecía tan concentrada en hacer lo que quería conmigo que se detuvo un momento y me preguntó si me parecía bien. Y realmente no tenía los medios para reprender ese tipo de enfoque irrespetuoso sobre el asunto. ¿En serio, por qué demonios me estaba exigiendo este compromiso? ¿Qué me estaba perdiendo de este gran tema que simplemente me haría entender las cosas? Y, por último, me aseguraré de que seas capaz de ser un hombre, murmuró asintiendo. Lo llamo y amistad de los muslos. Pero primero es mejor que aprendas a utilizar la runa Isaz. Parpadeé, sintiendo que esa misma noción me resultaba familiar, pero al mismo tiempo no. ¿Por qué se llamaba así? ¿Y ahora qué? ¿Y por qué esa runa? La mujer no respondió a ninguna de esas preguntas, pero su sonrisa siniestra me hizo temblar inconscientemente porque sabía que algo siniestro se escondía detrás de su expresión feliz. ¿Pero en serio qué planeaba hacer conmigo? Lo primero que me vino a la mente cuando me desperté fue el hecho de que algo igualmente suave pero más cálido me presionaba sobre una superficie suave similar a un colchón. Mi cerebro tardó unos instantes en reiniciarse correctamente y comenzar a realizar las consultas adecuadas necesarias para abordar la situación. Ya no estaba en el país de las sombras. De hecho, por el estilo arquitectónico de la sala del hospital podía ver que estaba de nuevo en mi castillo y no había nadie cerca en ese momento. Un suspiro salió de mis labios mientras me apoyaba en la pequeña almohada que tenía la cama y decidí perder un tiempo para pensar en lo que pasó antes de quedarme dormida. Recuerdo que me quedé dormido después de escuchar una explicación de mi antiguo profesor. Todavía me molestaba la actitud indiferente de Skatach ante mi negativa a confirmar mi aprendizaje. Fue molesto, por no decir irrespetuoso, de mi parte. Estaba furiosa, increíblemente furiosa, pero también lo suficientemente tranquila como para analizar el tema sin enojarme demasiado ni distraerme demasiado con mis emociones al respecto. La ex reina de Dune Sky no parecía muy interesada en considerar cómo sus aprendices manejaban los métodos duros que ella aplicaba, especialmente cuando estos se aplicaban sin previo aviso ni contingencia para evitar lo peor. Este mismo episodio me recordó a cuando Kuchulain fue envenenado con una poción para dormir por su maestro, todo porque Skatach quería pelear contra su hermana sola y sin que su aprendiz fuera lastimado por esta rivalidad entre hermanos. Al final esa situación se resolvió bien y tenía una razón adecuada para suceder, ya que Kuchulain era conocido como un guerrero temerario y orientado a la batalla que fácilmente ignoraba las advertencias de los demás. Diablos. Obtuvo el título de sabueso de Kulain por matar al perro guardián de Kulan, el famoso herrero irlandés, porque consideró que el perro era una amenaza que debía ser asesinada. No le di ningún motivo para comparar mi mentalidad con la de su antiguo aprendiz, y sin embargo, me dieron un trato similar a pesar de mi disposición más tranquila. Estaba cabreado, pero también confundido por cómo su estado de ánimo no se alteró ante mi vehemente rechazo. Había simplemente un cierto grado de renuencia a dejarlo ir, una mezcla de confianza y fe en su decisión que simplemente me quemó más que la situación en sí. ¿Cómo pudo ignorarme de esa manera? Si bien comprendo todo ese patrón de que el maestro es más sabio y por lo tanto sabe más, al menos tenía derecho a un poco de confianza y respeto. La explicación de lo que pretendía con amistad de muslos no hizo mucho por aliviar el desgaste que me produjo ese exasperante intento suyo de hacer una prueba. De hecho, esa misma descripción me dejó atrapado en un dilema moral que no hizo más que empeorar la opinión que tenía de ella. Si bien no había prestado tanta atención a la leyenda de Skatach como al resto de los héroes del ciclo del Ulster, me desconcertó el hecho de que esta legendaria reina guerrera tuviera esta tradición de acostarse con sus estudiantes como una cuestión de desarrollar parentesco y confianza. El concepto en sí era desconcertante y absurdo.
Sabía que la Gran Bretaña celta era un enigma de misterio y obscenidad, pero pensar que algo así existiera ahí, fue tan inquietante como morbosamente intrigante. Me detuve un momento y fruncí el ceño mientras reflexionaba sobre esa opinión mixta que tenía al respecto. Si bien era cierto que esa tradición era horrible en una connotación moderna, también era cierto que tenía sentido para un individuo de origen celta apegado a una mentalidad de lealtad y profundización de vínculos que databa de hace un par de siglos. Además, no era alguien que negara la increíble belleza que tenía la señora dueña de la Tierra de las Sombras. Y el traje ajustado que usaba todos los días, y las consiguientes sesiones de entrenamiento que hacían que sudara y que brillara ante los ojos. Y ahora mi cuerpo estaba reaccionando a mi imaginación creativa y con eso, algo más reaccionó mientras la manta sobre mi pecho se movía por un momento. Mis ojos se abrieron mientras trataba de descifrar el fenómeno, el miedo hizo que mi rostro palideciera mientras una teoría comenzaba a construirse lentamente en ese mismo instante. Skatach fue la última persona con la que estuve antes de quedarme dormida. Me estaba explicando cómo funcionaba la amistad de los muslos. Ahora, tenía algo suave y cálido presionando mi pecho y podía ver mi ropa doblada en la silla frente a la cama con la armadura tirada al lado del mueble. No estaba completamente desnudo, pero estaba limitado a mi ropa interior. Y aún así, estaba preocupado porque podía sentir la piel desnuda presionándome. Reuniendo toda la valentía que había logrado sobrevivir a esa ola de terror, miré lentamente debajo de las sábanas y me detuve ante un par de ojos rojos que me miraban fijamente. Parpadeé y recibí un parpadeo en respuesta. «¿Estás despierto?» Se oyó una risita y luego la feliz intrusa me rodeó el cuello con sus brazos mientras acariciaba mi mejilla con su mejilla. Mía. Murmuré en estado de shock, moviendo mis manos para devolver el abrazo repentino mientras mi cerebro no lograba procesar con qué estaba lidiando. Para mi alivio instantáneo, no estaba completamente desnuda. Llevaba una especie de ropa interior que cubría bastante bien su pudor, y aún así, esa apariencia era suficiente para que me ruborizara. No era así como esperaba despertar, pero... no voy a mentir, a mí me gusta. Pensé que ibas a sufrir más. Esa mujer, creo que se llamaba, Skatach. Asentí para confirmar su pronunciación y ella continuó. Ella dijo que solo necesitabas descansar. Pero pensamos que te había hecho algo y la mantuve alejada y griega. ¿Y cómo explica eso tu actual estado de desnudez? Decidí insistir, sabiendo que la explicación iba a ser tan inocente como indirectamente creada por algunos conocidos entrometidos. Ah, ¿sí? Altuos dijo que eso funcionaría como un elemento disuasorio contra la señora. Y que yo tenía que hacerle saber mi reclamo. ¡Oh Dios! Y Feliciano dijo que ahora teníamos un compromiso o algo así, y que quería vernos a ambos tan pronto como fueras capaz de salir de la cama. Por supuesto que el anciano intentaría concertar un matrimonio entre Mía y yo gracias a esta oportunidad. Sabía que más papeleo sería bueno contra Altuos, pero Feliciano necesitaba una charla severa ahora más que nunca. Estaba empezando a resultar un poco molesto con sus esfuerzos por hacer que sus barcos navegaran. Pero mientras estaba distraída con estos pensamientos, sentí que Mía tarareaba mientras acercaba cuidadosamente su rostro al mío. Fruncí el ceño en cuanto sentí su cálido aliento en mi barbilla. José, ¿podemos hablar de nosotros? Oh, muchacho. ¿Una charla severa? Tal vez debería nombrar directamente a un nuevo obispo antes de que esto termine. ¿Qué pasa con eso? De repente sentí un nudo en la garganta y mi voz se quebró al final. Mía no se dio cuenta de mucho, para mi alivio, pero la situación en sí era tensa a pesar de esta pequeña misericordia. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando estaba enferma y griega? Sobre cómo todos merecen una oportunidad de ser felices, incluso yo. Asentí, sorprendido por este extraño giro de la conversación. La joven suspiró. ¿Puedo hacerte una pregunta que quería hacerte desde hace algún tiempo? Frunciendo el ceño, asentí de nuevo. Decidí no presionarla demasiado sobre el tema, porque todavía no estaba seguro de qué era exactamente lo que estaba tratando de mencionar. ¿Te sientes feliz? ¿Y qué? Parpadeé y miré hacia el techo mientras reflexionaba sobre la difícil pregunta. ¿Me siento feliz? Debería estar feliz, sin duda. Londinium estaba muy bien, las perspectivas para los próximos años eran bastante impresionantes y sabía que la gente vivía mejor desde que comencé a introducir algunas reglas sociales y trabajo en esta sociedad.
Estábamos preparados para defender nuestros territorios si la situación exigía el despliegue de tropas, y yo ya estaba trabajando en la creación de nuevos equipos relacionados con la guerra para la ocasión. Nada demasiado grande ni demasiado absurdo por el momento. Los fabricantes de armas no estaban allí simplemente para dar un paso adelante decente. Pero cuando me sentía listo para responder con un sí rotundo a esa pregunta, me encontré frenado por un detalle que me resultó sorprendentemente atractivo escuchar. A mí me parecía bien, pero no era eso lo que la chica me acababa de preguntar. Fue una comprensión lenta y dolorosa de digerir, especialmente cuando me surgió la idea de que yo era quien le había presentado a Mia argumentos convincentes de que todos los que tenían buenas intenciones merecían la felicidad. Me había jodido mucho al hablar tan abiertamente del tema y sabía que no podía intentar arreglarlo simplemente retrasando esta pregunta tan simple. Cambiar lo que le había dicho después de que habían pasado meses desde que se lo dije, sabía que Mia no lo iba a aceptar. No cuando la joven se había vuelto intelectualmente más fuerte en ese aspecto. Pero podría decirle la verdad. Yo estoy feliz. No, simplemente no estaba preparado para esto. Esperaba que la discusión se desviara hacia otro tema y que la mujer de cabello blanco tomara otro tema de conversación en lugar de demorarse demasiado en mi respuesta. Y aún así, mis expectativas no solo se vieron subvertidas, sino que se vieron obligadas a hacer una doble voltereta hacia atrás ante mis ojos mientras ella resoplaba y se arrastraba más cerca de mi cara. Su nariz presionó mi mejilla y sentí que me miraba fijamente con tanta intensidad que me confundí. No parecía muy contenta con mi respuesta. Mentiroso. Parpadeé. ¿Qué? Mentiroso. Me estás mintiendo. No lo soy. Lo eres, continuó Mia sin dudarlo. De hecho, creo que también te estás mintiendo a ti misma ahora mismo. ¿Cómo pudo ver a través de mí de esa manera? Quiero decir, claro, pasamos meses juntos y ella pudo verme mucho, pero ¿y cómo se acostumbró tanto a cómo funciona mi cerebro? ¿Cómo? Mia, ¿extrañas a tu familia? Me tensé ante la repentina pregunta y abrí mucho los ojos mientras ella continuaba presionándome. ¿Los extrañas? Un poquito, sí. José, creo que mereces la felicidad. Parpadeé. Supongo. Lo digo en serio, intervino Mia con fiereza. Eres la que más ha hecho por traer felicidad a todos en esta ciudad, y aún así te privas de pedir algo. Hago esto porque es lo correcto, no porque quiera obtener algo del trabajo. Ella resopló. Y aún así, deberías hacerlo. Pero no estoy diciendo que debas pedir un objeto o dinero. Quiero decir, que deberías pedir algo que te haga feliz a ti misma. Parpadeé ante esa refutación, pero antes de que tuviera la oportunidad de decir algo al respecto, Mia intervino con otra afirmación inesperada. Creo que debería ser yo quien te ayude. Así como tú fuiste quien me ayudó a levantarme de donde me encontraste. ¿Qué? Quiero estar a tu lado cuando pase algo malo, quiero estar ahí para ofrecerte una sonrisa cuando necesites a alguien que te brinde confianza y fidelidad, comenzó a decir con un tono serio. Quiero estar ahí cuando quieras estar triste, para permitir que la frustración se aleje de ti. Y quiero estar ahí para animarte cuando necesites a alguien a quien aferrarte. Mia, quiero tomarte la mano, darte esperanza, mostrarte bondad y permitirte encontrar la felicidad. Su sonrisa se ensanchó. Joseph, sé que es difícil aceptar esto Creo que las palabras no encajarán con lo que quiero decir. Me quedé pasmada, pero mi confusión apenas alcanzó la inmensa sensación de asombro ante las palabras que me concedieron. Fue tan hipnótico que sentí sus labios sobre los míos una vez que el beso había comenzado. Había nerviosismo por ambas partes y mi renuencia chocaba con mi genuina sensación de realización. Esta no era la primera relación en la que estaba, pero quizás era la única en la que me sentía tan involucrado y sorprendido por el ritmo y la intensidad que creaba al conocer a Mia desde hacía unos meses. Con mi vacilación desmoronándose ante mi resolución, la propia incertidumbre de la chica ante la falta de una respuesta temprana terminó por desvanecerse a medida que el beso se hizo un poco más seguro. Aún era casto y no tenía nada de naturaleza genuinamente sexual. Simplemente me pareció mal arruinar la serenidad del acto íntimo yendo tan lejos. Me pareció demasiado para el momento. Mia no tenía experiencia en besar, y sin embargo era mucho mejor que otras chicas que tuve la oportunidad de conocer y que estaban en su misma situación.
La pequeña sesión duró un par de segundos más, y ambos nos retiramos para que nos llegara algo de aire a los pulmones. Sonreí torpemente y su rostro, ahora más rosado, se veía increíblemente adorable, ya que combinaba bien con la linda sonrisa que tenía. Una sonrisa victoriosa, por cierto. Después de eso, seguimos hablando un poco más sobre esto y entonces la gente decidió visitarnos. Fue extraño explicarles a Altuos y Felicianus por qué estábamos atrapados en esa situación, pero parecieron entender correctamente y sin ningún problema cuando mencioné algún castigo por cualquier intromisión de su parte. Marcus simplemente se rió entre dientes ante la mina de oro del chantaje en el que se había topado, mientras que Lancelot nos deleitó con una mirada feliz porque había esperado que esta unión sucediera. Me tomó aún más tiempo explicarle que solo nos besamos y nada más, lo que sorprendentemente dejó al caballero con una mueca por la oportunidad perdida. Parecería que la conspiración se extendió un poco más allá de los dos ancianos que habitualmente discutían con otros súbditos. Con la formalización de mi compromiso con Mia y algunos besos más privados con mi prometido, decidí que ya era hora de manejar la situación con Skatach. Hubiera preferido pasar un día o dos para reflexionar sobre el asunto, pero y después de hablarlo con Mia, llegué a la conclusión de que necesitaba resolver esto ahora en lugar de dudar sobre ello. Necesitaba mostrar un grado de respeto hacia la mujer de cabello violeta en lugar de comportarme infantilmente, y eso comenzaría abordando un elemento en la situación que no había tomado en consideración. A pesar de mi falta de voluntad para aceptar su intento de convertirme en su nuevo aprendiz, ella hizo todo lo posible para escoltarme personalmente fuera de su dominio en lugar de simplemente permitirme salir por mi cuenta. Aunque muchos no le darían mucha importancia a esto, era incorrecto creer que la acción debía considerarse menor. La última vez que Skatach abandonó la Tierra de las Sombras fue mucho antes de que existiera el Imperio Romano, y ella apenas supo lo que sucedió en los siglos que siguieron a su autoexilio en estas tierras desconectadas. Para ella era una cuestión de confianza en que las nuevas generaciones de la humanidad persistirían y crecerían frente a las adversidades que se les presentaran. Permitir que ella, una parte del pasado, surgiera e interfiriera en el destino del mundo, aunque fuera por el bien, sería una descortesía para quienes estuvieran dispuestos a asumir la tarea y llegar a ser grandes a través de las dificultades de la vida. La mentalidad era despiadada, por no decir atractiva, desde la perspectiva del bien antiguo. El concepto de ser una buena persona no estaba ligado ni era permanentemente el mismo desde el nacimiento de la humanidad hasta el mundo moderno al que estaba acostumbrado. La moral se expandió con la expansión de las virtudes, el crecimiento del sentido cada vez más complejo de la justicia y el valor. A partir de un sentido general de bondad al que Skatach estaba acostumbrado, me distancié de esta visión simplificada por lo que me enseñaron a creer durante los años que pasé creciendo y convirtiéndome en un adulto capaz. Lo mismo se aplica al modo como se abordaba la enseñanza. Recuerdo la lucha inicial que tuve cuando Marcus empezó a entrenarme. Las sesiones me parecieron muy difíciles y duras, y hubo momentos en los que sentí que el hombre solo estaba tratando de hacerme perder los estribos. Pero luego la tensión y el agotamiento se diluyeron con determinación y tenacidad. Necesitaba entrenar porque el mundo todavía era implacable. Y de ahí es de donde realmente nació el problema con Skatach. Había esperado que la mujer tuviera al menos una base de entrenamiento similar a la que conocía de Marcus o Lancelot. La necesidad de estar alerta y listo para atacar cuando sea necesario. Estar preparado para lo peor, pero también confiar rápidamente en el mentor cuando el momento lo exija. Sin embargo, me equivoqué cuando el método de entrenamiento de Skatach se volvió más estricto. Brutal. Basado en la necesidad de estar siempre en guardia ante la posibilidad de ser atacado. Ante la posibilidad de ser asesinado por un monstruo errante. La idea habría funcionado bien si no fuera por el hecho de que el mundo había cambiado desde los tiempos en que la gente tenía que realizar un seguimiento de criaturas que intentaban matar a inocentes. Lo que explica por qué el entrenamiento se volvió más indulgente con los caballeros, guerreros y soldados. Aún así, sabía que la única forma de salvar esa situación era encontrar un punto en común en el que Skatach y yo pudiéramos apoyarnos para recordar este extraño aprendizaje. Y eso si lograba convencer a la mujer de que adoptara una versión más actual del método de entrenamiento y confianza. Al entrar en la Tierra de las Sombras, me recibió una suave ráfaga de viento. Era cálida y parpadeé sorprendida al notarla.
Hasta ahora, estas tierras eran una muestra perfecta de un bosque surrealista atrapado entre el otoño y el invierno, y sentir ese viento caliente era y confuso. Fue solo la primera señal de algo que no esperaba encontrar tan temprano en la mañana. El cielo estaba nublado como de costumbre, pero en lugar de la extraña combinación azul-roja de nubes, me encontré con una extraña mezcla que creaba una copia de un sol naciente. No había sol en la tierra de las sombras, y sin embargo, las nubes se formaban de manera que parecían una, aunque algunas eran de una tonalidad más brillante de rojo. Me acerqué al espectáculo y finalmente atravesé algunas de las secciones silenciosas del terreno, ya que quería encontrar un lugar donde ver el espectáculo desarrollarse de una mejor manera. Finalmente llegué a la cima de una de las pocas colinas que había allí y me sorprendió encontrar a la persona que estaba tratando de encontrar sentada junto a una de las rocas. La miré en silencio durante unos segundos, sin estar seguro de si me había percibido o no, mientras su mirada estaba fija en la extraña escena que teníamos ante nosotros. En lugar de dudar y quedarme en esa posición tensa que había adoptado, decidí dar unos pasos hacia adelante y sentarme en el espacio libre disponible en la roca en la que ella estaba sentada. Sus ojos rojos finalmente me saludaron en silencio e hice mi mejor esfuerzo para que pareciera que estaba prestando atención solo al extraño fenómeno relacionado con el cielo en lugar de a ella. Skatats no habló, pero me di cuenta de que quería hablar sobre la situación actual y no sobre lo que sucedió antes. Y yo sabía que tenía que ser yo quien diera esos pasos o de lo contrario esa circunstancia nunca se iba a solucionar. Quiero hablar contigo sobre lo que pasó ayer. Sus ojos estaban puestos en mí una vez más, y finalmente la miré para dejarle claro que hablaba en serio y que no estaba bromeando. Quiero disculparme por la manera tan dura en que me comporté, continué con un tono serio. Debería haber sido menos impulsiva y menos brusca. Creo que tuve parte de culpa por lo que pasó y... No. Me detuve, pareciendo un poco sorprendido por la cortante interjección. Si bien tienes razón al decir que podrías haber manejado mejor la situación, no creo que debas culparte por ello, admitió la mujer con calma, mirando hacia las nubes una vez más. No estabas pensando con claridad debido a la extrema presión a la que te sometieron, pero no te equivocas al encontrar mis métodos de enseñanza demasiado duros. ¿Qué? Tu castillo es diferente de Dune Skite, y no solo por su tamaño y apariencia, continuó Skatats con un suspiro. La gente que está allí. Los que están detrás de ti se ven muy diferentes y se comportan con modales más suaves en comparación con cómo mis antiguos súbditos solían dirigirse a mí. Entonces, ¿crees que...? Soy profesora, pero también soy una persona que olvidó hace tiempo que a veces el aprendizaje nunca cesa y que la única forma de afrontarlo es manteniendo un contacto cercano con las nuevas generaciones, añadió asintiendo. Al distanciarme del mundo, también renuncié a las posibilidades de mantenerme en contacto con el crecimiento de la sociedad griega. No esperaba que las cosas se volvieran más seguras, pero también más complicadas. Se hizo un silencio breve, pero la mujer levantó silenciosamente un libro que tenía sobre el regazo. Lo miré, mis ojos se abrieron un poco cuando me di cuenta del contenido por el título. De Bello Britanniae. Fruncí el ceño porque el título me recordó a los libros escritos por cierto romano, y recibí confirmación de esto cuando Skatats habló una vez más. Julio César. Los romanos llegaron y arrasaron con las viejas costumbres para darles civilización y prosperidad. Rebeliones, guerras de independencia y, en última instancia, la retirada del imperio, comenzó a enumerar. El mundo ha cambiado mucho desde que dejé mis dominios, pero lo que me sorprende es la repentina falta de monstruos acechando en las islas. La conexión con el misterio se está desvaneciendo, murmuré secamente y ella asintió con la cabeza. Es por eso que la sociedad ya no se centra en guerreros que luchan contra los enemigos de la humanidad, sino en caballeros que luchan contra sus semejantes. Fue verdaderamente triste cómo la guerra adquirió mayor importancia solo porque el mundo quedó privado de problemas que normalmente unirían a seres humanos con diferentes intereses y ambiciones bajo una misma bandera. A pesar de mis reflexiones silenciosas, la mujer estaba lejos de haber terminado con esta conversación, a pesar de que lo peor ya estaba prácticamente resuelto. Al menos, eso era lo que yo pensaba que era lo peor hasta que me hicieron esa pregunta. En realidad tengo algunas preguntas que me gustaría hacerte. Fruncí el ceño, sorprendido por esa extraña interrupción, pero aún así asentí y le permití preguntar. ¿Qué viste en esa pesadilla? Le preguntó con paciencia. ¿Qué te hizo reaccionar así?
Parpadeando ante las preguntas inesperadas, decidí responder lo más brevemente posible. Tú, mataste a algunas personas que me importan. ¿La chica? La que tiene el pelo blanco y. Sí. ¿Y por qué crees que la mataría a ella y a otros? Me tomé un momento para respirar, dejando atrás los recuerdos de esa horrible situación mientras respondía a esta nueva pregunta. No había mucho que guardar y. ¿Qué podría salir mal con un poco de honestidad? ¿Por qué querías refutar mi capacidad de proteger a quienes me importan? Comenté y Skatach asintió, evaluando mis palabras con cuidado y con cierta fascinación. ¿Entonces crees que la prueba fue, la prueba que se mostró en esa ilusión? Asentí, esperando que sus tarareos terminaran mientras la mujer de cabello violeta estudiaba el asunto un poco más. ¿Cuál es tu relación con la chica? ¿Es una amiga, una hermana o...? Estoy comprometido con ella. Quiero decir, fue un desarrollo reciente pero quería que la noticia disuadiera a la mujer de seguir con toda esa amistad de los muslos que estaba tratando de imponerme. Para mi sorpresa y mi mueca, ella simplemente asintió y no dio ningún signo de estar perturbada por este acontecimiento. ¿Intentaría hacer eso a pesar de una unión sagrada similar al matrimonio? ¿Realmente no estaba seguro de eso? Creías que yo había ordenado que la prueba fuera tan dura y compleja, y sin embargo, la verdadera cuestión era cuán creativa eres al conceptualizar tus propios miedos, analizó la mujer en voz alta. Sigue siendo mi culpa por esperar que elaboraras algo más dócil y más fácil de manejar, pero, de nuevo, no pareces capaz de temer tanto. Y la próxima vez tendré menos ganas de engañarte en este tipo de pruebas relacionadas con la mente ahora que sé lo complejas e impredecibles que son tus reacciones a esta poción, garantizó Skatach con tono sincero. Pero quiero que me asegures que no te abstendrás de dar lo mejor de ti en cualquier sesión de entrenamiento. Así que eso fue todo, todavía iba a entrenar con ella y aceptar el aprendizaje. Solo si puedes ofrecerme al menos un grado mínimo de confianza. Creo que lo merezco. Ella asintió. Supongo que podría. Pero creo que será mejor ganarlo pasando la primera sesión de entrenamiento sin lesionarse demasiado. Me levanté tan pronto como la mujer comenzó a caminar fuera de la roca, y luego nos quedamos uno mirando al otro mientras ambos tomamos una postura sin sacar nuestras respectivas armas. Comenzaremos con algunos pasos sencillos. Nada demasiado complejo. Asentí, aceptando que estábamos repasando lo básico. Luego me dieron los pasos sencillos y comencé a sentir arrepentimiento cuando sus fuertes puñetazos me dieron en la nariz y las costillas. Me aparté, soportando un poco el dolor, ya que apenas podía mantenerme en pie después de 2 puñetazos. Eres fuerte y rápido, pero no tienes mucha resistencia para resistir ataques fuertes. Necesitas desarrollar cierta resistencia a los golpes físicos. Suena justo, pero increíblemente brutal considerando cómo ella quería hacerlo. Hasta ahora estuviste cerca de la derrota porque no tenías mucha defensa. Así que te voy a enseñar la mejor defensa que puedas conocer, afirmó con tono serio. ¿Y la mejor defensa? El puñetazo que siguió fue directo a mi estómago, golpeando rápida y dolorosamente mientras me encontraba retrocediendo y cayendo de rodillas. Es más ofensa. ¿Por qué me resulta tan familiar? ¿Y por qué siento la necesidad de llamar a Skatach mi sensei? Si tuviera que ser sincero, tengo que decir que no esperaba tener que cargar con tanta tarea de una sola vez. Skatach demostró que tenía razón cuando dijo que estaba planeando estrategias menos sutiles. Me dio algo de confianza a cambio de que yo tuviera fe en su habilidad para entrenar y. El resultado fue que el entrenamiento se volvió mucho más intenso. La mujer era cruel, pero ahora había un toque de preocupación que suavizaba todo el asunto para no matarme. Y a cambio, yo mostraría la máxima determinación contra todos los desafíos que me pusiera. A veces ganaba, otras veces me derrotaban sin posibilidad de recuperarme y tomar represalias. Pero la intensidad de lo que pasó era algo que no tenía motivos para condenar. Era desagradable, sí, pero no pensaba retractarme de mis palabras después de lo que pasó la última vez. Ella fue receptiva a mis comentarios, al igual que yo lo fui a sus enseñanzas. Esta relación solo era productiva ahora, ya que ambos ganamos algo de ella. Mientras yo estaba ocupado aprendiendo a pelear y a usar las runas, ella aprovechaba para visitar el castillo. Al principio todos estaban tensos. Y con razón. A pesar de su personalidad tranquila y serena, Skatach todavía exudaba un grado de inhumanidad.
No es que ella lo provocara voluntariamente, pero y la sensación de desapego que le producía el aislamiento durante siglos en su reino era suficiente para dejar en ella una especie de aura. Una muy desagradable, por cierto. Después de casi un mes de que esto se convirtiera en algo habitual, la mayoría del castillo la aceptó. Algunos todavía dudaban en confiar en ella hasta el punto de considerarla una aliada, pero estaban en camino de verla como tal. Mia fue la primera en abrirse, sintiéndose bastante interesada por el hecho de que Skatach hubiera considerado que sus platos merecían un elogio notable. Después de que sus diferencias se aclararon, las dos mujeres habían establecido una especie de relación de trabajo. Cada vez que Mia preparaba algo de comida en la cocina, preparaba una comida para que el guerrero escocés la probara cuando yo la visitaba. A cambio, la dama de la Tierra de las Sombras le ofrecería críticas constructivas para que la chica pudiera mejorar. Si bien esto parecía un intercambio injusto, y así lo pensé al principio, rápidamente me di cuenta de cómo esas pequeñas correcciones en realidad aportaban una mayor calidad a los platos creados por la joven de cabello blanco. Hablando de la chica que me había confesado hace un tiempo, decidí pasar el mes completo ofreciendo una buena parte de cada día para mantenerme cerca de Mia. Ya sea por una actividad tonta o algo un poco más privado, los dos nos acostumbramos más a este cambio de ritmo. No había ningún motivo real para apresurar las cosas, ya que sabía que ambos estábamos tratando de adaptarnos a la novedad, pero sabía que no podía simplemente tomar la ruta más segura. No podía intentar mantener esta relación durante demasiado tiempo sin casarme con ella. Si bien hice mucho por cambiar aspectos de la sociedad actual para avanzar hacia algo parecido a lo que estaba acostumbrado, no hice ningún esfuerzo real por cambiar el funcionamiento de las relaciones en esta época. El cortejo podía utilizarse para camuflar toda la etapa de novio/novia, pero no se esperaba que el cortejo durara demasiado en los estándares medievales. Especialmente cuando ambos objetivos eran mayores de edad y estaban listos para casarse. Si no se firmaba el matrimonio en poco menos de un mes, las cosas iban a dar un giro que yo no estaba dispuesto a considerar. Tendría que enfrentarme a una pelea total con Feliciano, y tal vez incluso con Altuos, y seguramente con la mitad de mi reino por mi indecisión ante algo tan simple como organizar una boda. Y, para ser justos, este trabajo no es tan fácil como querían que pareciera. Las personas que se casan por conveniencia simplemente adormecen sus cerebros haciéndoles creer que está bien apresurar las cosas y que si las cosas no funcionan, hay soluciones para evitar cualquier resultado malo. Pero y no me casaba con Mia por conveniencia. No había ningún beneficio para mí ni para ella. Ella ya tenía un hogar seguro, un lugar donde descansar y dormir la siesta, un lugar donde experimentar y aprender. Así que la pregunta que me surgió fue evidente. ¿Por qué tenía miedo cuando todo parecía ir bien? No había duda de que ella me amaba y que yo la amaba a ella también. ¿Pero qué pasaría si yo terminara arruinándola? ¿Qué pasaría si no cumpliera con mis deberes como esposo? Fue un gran paso adelante en comparación con cualquier relación que había tenido. Y, vaya, mi primo me reprendía sobre mi capacidad para ser consciente de mi imprudencia cuando estaba cerca de alguien como Mia. No había nada destacable en los asuntos del reino. Las mejoras actuales todavía estaban en proceso de implementación en el resto de los asentamientos y yo no estaba en condiciones de hacer más sin arruinar demasiado mis limitados recursos. Así que tuve que hacer malabarismos con las tareas que venía teniendo desde hacía algún tiempo y al mismo tiempo lidiar con mis propios problemas. Una cosa llevó a la otra y esa inquietud se apoderó de mi estado de ánimo habitual. Estaba ocupado recibiendo otra paliza de Skatach, esta vez dando una pelea más grande que la que di hace un mes y terminé perdiendo el foco de mi postura. Fue repentino y me sentí un poco molesto cuando comencé a pensar que más tarde ese día tendría que ocuparme del jardín con Mia. El mero pensamiento me distrajo y el golpe brutal que me envió volando hacia unos árboles fue suficiente para devolverme a la realidad. Y mientras regresaba de mis pensamientos, mi maestro pareció notar mi inusual estado mental. Basta, no estás poniendo el esfuerzo habitual. Fruncí el ceño ante el duro comentario, pero suspiré cuando ella me dirigió una mirada que solo insinuaba su falta de voluntad para reanudar el combate. En lugar de detener la sesión por completo, la mujer se apresuró a llevarme de regreso al área donde iríamos para practicar las runas.
La escena estaba inquietantemente tranquila, y aunque no era inusual que las cosas estuvieran en silencio mientras estábamos ocupados produciendo minerales encantados, podía decir que la ex reina estaba tratando de entender qué estaba mal conmigo mientras también trataba de estar en silencio y no estaba dispuesta a preguntar directamente. Me inclinaba a creer que estaba aburrida y que mi estado de ánimo actual era un rompecabezas que debía resolver sin arruinarlo obteniendo literalmente de mí una respuesta directa. Toda la situación duró unos 20 minutos de mirada fija y suspiré. Estoy teniendo algunos pensamientos tontos sobre el matrimonio. Mi voz interrumpió el pequeño juego para ella, y su mirada molesta convirtió la sesión normalmente aburrida en algo bastante hilarante. ¿Estás planeando casarte? No esperaba que ya estuvieras apuntando a ese tipo de relación. Digamos que es más bien una tradición, ya que estoy cortejando a Mia, respondí con un suspiro. Llevamos así un mes y hay cierta presión para que nos casemos antes de que termine el mes siguiente. El silencio se reanudó poco después, y por un momento pensé que Skatats no iba a presionar para obtener más detalles sobre el asunto ya que su atención estaba una vez más en sus piedras rúnicas. ¿Y ustedes dos tienen problemas como pareja? Hice una pausa en el proceso de grabado por el que estaba pasando. No. ¿Pareces seguro de ello? Es porque estoy segura de ello, confirmé, provocando en ella una mirada perpleja. Entonces, ¿por qué haces que parezca que hay algo malo entre ustedes dos? ¿Y qué? Los tiempos pueden haber cambiado, pero considero que los problemas deben existir para que uno los use como motivo de preocupación o infelicidad, explicó la mujer sin dudarlo y yo asentí. Supongo que el problema es una preocupación mía. Una preocupación grande, además. Ella dejó de trabajar para mirarme fijamente. Estaba realmente confundida por lo que acababa de decir. ¿Una preocupación? ¿Te preocupa casarte? Algo así. ¿Y por qué? Suspiré. Es difícil decirlo, pero tengo miedo de arruinarle la vida a Mia. Ella es tan feliz, tan vivaz y griega. ¿Qué pasa si hago algo mientras estamos casados y eso la lastima? Es más fuerte de lo que parece, señaló Skatach. Y no deberías preocuparte por eso. Sobre todo porque no estás planeando hacer algo así por voluntad propia. Por supuesto que no tengo intención de hacerle daño. Pero ese no es el verdadero problema, dije, olvidándome por completo de las runas. ¿Qué pasa si después de casarnos, termino demasiado ocupado con mi trabajo como rey? ¿Qué pasa si se desata una guerra y estoy ocupado fuera de casa porque necesito estar presente en las batallas? Skatach me miró con renovado fastidio. ¿Y esta preocupación está basada en algo lógico, o simplemente estás tratando de complicarte la vida con posibilidades en su mayoría infundadas? Sabiendo cómo está la situación en la región norte, ya estoy planeando ir a la guerra dentro de 2 meses, admití con tristeza. Le di a Morgan demasiado tiempo para recuperarse y no puedo permitir que los Loctianos integren sus nuevos territorios. Y si eso sucede, me aseguraré de que tu esposa tenga muchas cosas agradables y divertidas mientras estás fuera, replicó Skatach con desdén. Te preocupas por esto porque, en el fondo, sientes que no eres suficiente para ella. ¿Y qué? Suspiró. Es común que los hombres se preocupen por cuestiones insignificantes, pero el amor no es algo tan fácil de despreciar como lo es elegir espadas en lugar de lanzas, explicó la mujer con calma. Puede que hayas elegido la mejor de las opciones, y aún así siempre sentirás que estás un paso por debajo de la necesidad de ser suficiente para la felicidad de tu otra mitad. Parpadeé ante sus palabras y encontré en ellas una sensación de extraña melancolía. Era poco común que Skatach fuera tan abierta respecto de sus propias emociones. A veces era porque no sentía la necesidad de darse ese gusto, pero la mayoría de las veces era porque estaba limitada con su selección. Algunos sentimientos simplemente no eran tan refinados como lo eran hace mucho tiempo, y la amargura del reino solitario la dejaba apática ante cualquier intento de recuperarlos. Sin embargo, ahora parecía particularmente a gusto, una visión que era tan antinatural como ligeramente preocupante. En un mundo donde todo puede matarte y donde uno siempre debe estar en guardia ante cualquier emboscada, era completamente extraño que ella pareciera tan tranquila y relajada. Y por un momento me dejé llevar por la inesperada esperanza de que mi curiosidad fuera saciada. ¿Echas de menos lo que fue? Pregunté. ¿El tiempo en el que tenías una razón para creer en la vida?
Sus ojos rojos estaban apartados de mí, pero su cabeza se inclinó ligeramente ante mi pregunta en una débil respuesta. Aunque muchos llorarían por días mejores, yo ya he superado ese dolor, admitió sin dudarlo, con la voz hueca y carente de emociones. Pero siempre extrañaré a aquellos que he perdido. Puede que vea su partida como una necesidad, una parte de la naturaleza que todos tenemos la bendición y la maldición de tener al mismo tiempo. Sin embargo, todavía me entristece el hecho de que ya no estén aquí. Y, maestro, ¿puedo hacerte una última pregunta y te dejaré con tus pensamientos? En ese momento, no tenía por qué quedarme allí si la había dejado con ese tema. Me di cuenta de que la había dejado muy vulnerable y que necesitaba tiempo para reflexionar sobre ese trágico sabor a nostalgia. Puedes. Me levanté de mi asiento, coloqué las runas sin terminar en las cajas correspondientes y hablé. ¿Crees que si estuvieran allí se alegrarían de verte entristecido por sus desapariciones? Parpadeó, como si hubiera recibido una bofetada repentina que la despertó de su ensoñación. Su mirada se dirigió a mi rostro y, por unos intensos momentos, sentí mi alma desnudada por su mirada cruel, herida y arrepentida. Esperaba que ella se quedara mirando y no hiciera nada, que observara y no reprendiera con violencia. Me equivoqué. En varios aspectos, además. Apenas la vi moverse de la roca, pero mi cerebro se enfermó por un momento cuando sentí que perdía el equilibrio bajo un salto repentino hacia ella. Mi caída fue dolorosa, pero no mortal ni me dejó con una herida sangrante. Sin embargo, estaba lejos de estar seguro, ya que su mirada me resultaba aún más aterradora y más difícil de soportar porque estaba tan cerca de mí. ¿Crees que puedes esperar que me incline ante algo que consideras una posición moral superior? ¿Que tus creencias pueden fácilmente reprender las mías desde un pedestal que has construido con suerte y una planificación sencilla? Y, en este momento, yo soy la maestra y tú eres mi estudiante. Sé cosas que tú no sabes, creo en cosas que tú aún no has sabido y soy la que tiene las llaves de tu éxito, o de tu fracaso, continuó sin reservas. Yo tengo tu destino y yo decidiré si debo bendecirte con grandeza o dejarte como un rey tonto y estúpido. Bajó la cara y sin decir nada más, presionó sus labios sobre los míos. Señal para el inmenso miedo que de repente se convierte en confusión, con mi mente en blanco ante el repentino y poderoso beso. La mujer retrocedió lentamente y sin previo aviso, y apenas pareció inmutarse por esa acción íntima. Durante un mes te he permitido vagar por mis dominios sin pagar peaje, respondió finalmente la mujer a mi tranquila pregunta. Pero hoy las cosas cambiarán. Este es el precio por entrar en mi reino, este es el precio por entrenar conmigo después de tu intento de demostrar algo que no tienes. Skatach se levantó lentamente de mí y se alejó 2 pasos de mi cuerpo cansado. Puedes irte ahora. Esta sesión, creo que ambos tenemos mucho en qué pensar. Me levanté en silencio y le dirigí una larga mirada como para entender lo que acababa de pasar. Apenas comencé a dar los primeros pasos hacia la puerta de salida cuando la sentí hablar nuevamente. Y una última cosa, murmuró de repente y sin vacilar la maestra. Si existiera la más mínima posibilidad de que lastimaras a alguien que te importa y yo estaría allí para ponerle fin, ya sea con palabras o con un poco de violencia. El ultimátum fue claro, pero en lugar de hacerme preocupar por mi vida, me relajó un poco ante la posibilidad de que esto me impidiera lastimar a Mía. Pero ese beso, seguro que lo voy a pensar mucho tiempo. ¿Sabes bailar? La pregunta me tomó por sorpresa, mis ojos se abrieron mientras apartaba la mirada de las rosas que estaba cuidando. Mía se inclinó cerca de mi cara, casi haciéndome saltar cuando me di cuenta de lo cerca que estaba realmente. En lugar de rehuir la proximidad, aproveché para darle un beso en los labios. Ella se rió en respuesta, pero parecía realmente interesada en el tema por la forma en que todavía me miraba. Un poquito. Nunca estudié mucho sobre el tema. La joven tarareó mientras se sentaba a mi lado, ayudándome con las bonitas flores. Altu os decía que en las celebraciones importantes se podían bailar, explicó la niña, motivando su inesperado cuestionamiento. Y yo nunca he bailado con alguien y siempre es sola. Fruncí el ceño. ¿En serio? Pensé que le pedirías a alguien que lo probara. Lo hice, pero los guardias no estaban dispuestos a dejar sus tareas desatendidas por alguna petición insignificante. Supongo que solo intentaban aparentar ser apacibles, pero hoy están trabajando para la defensa del castillo. Después de lo que pasó con Morgan cuando la conocí, era legítimo que se reforzara su patrullaje como una orden en lugar de solo un deber.
¿Y le has preguntado a alguien más? Ella negó con la cabeza y yo tarareé. Entonces, ¿por qué no me lo preguntaste? Te habría dicho que sí. Pero tú siempre estás ocupada y sé que no sería bueno que yo viniera a interrumpir tu trabajo, admitió Mia con un tono incómodo. Y no quiero ser una molestia y... Mia la detuve. ¿Qué pasa? Y... Ella suspiró. Sé que me dijiste que podía ir a ver cómo estabas, pero ahora que estamos cerca de la boda, no quiero convertirme en una molestia. ¿Una molestia? ¿Qué? ¿De qué estaba hablando? ¿De una molestia? ¿Quién era el cabrón trastornado al que tuve que ahorcar? Dado que las esposas deben estar subordinadas a sus maridos. ¿Feliciano? Pregunté con un tono tenso. ¿Quién te dijo eso? ¿Fue el arzobispo? Lo leí. En un libro. La miré un poco más, esperando que me diera un nombre con el que lidiar, pero parecía que era culpa de un libro por su concepto erróneo. Y qué gran error. Pero cuanto más hablaba con ella sobre el asunto, más me daba cuenta de que, sorprendentemente, era lo opuesto a lo que yo mismo me preocupaba. Yo tenía miedo de pasar muy poco tiempo con ella, mientras que ella tenía miedo de sobrepasar sus límites y quitarme demasiado tiempo de mi trabajo. Fue tan estúpido, tan increíblemente tonto y pero también una señal de que tal vez cometí un error al dejarme arrastrar por esta preocupación. Y en esa claridad mental decidí hacer algo tan increíblemente simple como increíblemente absurdo por todos los medios de la realeza. Por un breve momento, recordé que aunque la corona estaba en mi cabeza, no era mi cabeza. Mia, perdóname si te pregunto esto de repente pero si tuvieras un día completo conmigo cerca, ¿cómo te gustaría pasarlo? Un parpadeo, luego dos. La mujer tardó un momento en reorganizar sus pensamientos ante la pregunta inmediata, pero pareció recuperarse en tiempo récord cuando habló apenas unos segundos después de que yo le hubiera preguntado. Bueno, creo que me gustaría pasear por la ciudad y ver cómo es la gente, admitió con toda la honestidad que pudo reunir. Siempre me dijiste que no podíamos quedarnos mucho tiempo mirando por ahí porque era demasiado tarde o porque no tenías tiempo para hacerlo. Asentí, recordando lo difícil que era deambular por Londinium hoy en día. No era como si no pudiera disponer de 1 o 2 horas, pero generalmente era tarde para recorrer la ciudad, ya que mis horas libres eran después del entrenamiento y después de terminar con el papeleo diario. Mia siempre quiso caminar por las calles de la ciudad, para ver que el castillo no era solo la ciudad y que había otras personas además de los miembros de los gremios y los guardias. Pude entender por qué esa sería su prioridad. ¿Y qué sigue? ¿Tienes algún lugar donde te gustaría que almorzáramos? ¿O quizás platos que te gustaría comer ese día? En lugar de cuestionar por qué había tomado una dirección tan desviada del tema anterior que estábamos discutiendo, decidió complacerme. Bueno, quería ver si el comedor de beneficencia del que habló Feliciano ofrecía comida tan buena como él mencionó. Tal vez incluso ayuda si necesitaban una mano extra. Mi sonrisa se amplió ante esa pizca de egoísmo. Siempre quise darle un vistazo a fondo a una de mis primeras ideas desde que comencé a gobernar, pero el papeleo hizo las cosas muy difíciles y aún no había terminado. ¿Qué tal por la tarde? ¿Una visita al jardín, quizás para cuidarlo como lo estamos haciendo hoy? Mia suspiró, mirando las diversas flores que había alrededor. Quizás. Tal vez incluso bailemos un poco y nos olvidemos del tiempo y del mundo. Debería intentar ver si tengo algo de música clásica en mi teléfono. El dispositivo funcionaba a duras penas gracias a que se usaban runas eléctricas con poca moneda, pero debería contener 1 o 2 canciones sobre valses si tuviera algo ahorrado. Juntos y sin ninguna preocupación que nos interrumpa, añadí en voz baja, sacándole otro suspiro. Sería muy lindo, pero sé que tienes deberes mañana. Mañana. ¿Qué tal? Dios mío, esto va a ser difícil de explicarle claramente sin que le grite. Bueno, mañana es un buen día para pasarlo con mi prometido. Para disfrutar de la belleza de la ciudad, para ver cómo están los comedores populares Tal vez para practicar baile en este hermoso lugar. ¿No tienes papeles? Por un día, sé que puedo delegarle cosas a Artuos. Felicianus puede estar molesto, pero considerando por qué me tomo un día libre, estoy seguro de que estará feliz de tener otra incorporación a su plan maestro. Mia se rió ante ese comentario, pero luego me miró preocupada cuando la conversación volvió a tomar seriedad. ¿Pero haces esto por nuestra conversación hoy?
Me preocupaba que terminara ignorándote una vez que estuviéramos completamente instalados juntos. Una vez que arreglemos nuestro matrimonio y dejemos que se celebren los votos, le expliqué con un tarareo paciente. Y no quiero que te sientas olvidada. ¿Por qué? ¿Por qué habría de pensar eso? Replicó la joven. Sé que tu trabajo como rey no es tarea fácil. Que no pierdes el tiempo, que te ocupas de los asuntos urgentes. La mayor parte del tiempo, sí, respondí asintiendo. Pero sigo creyendo que deberías tener prohibido vigilarme cuando quieras. Permitirte ser lo que yo quiero que sigas siendo. Su hermoso rostro estaba fruncido. ¿Quieres que? Visítame. Compláceme. Háblame cuando lo necesites, dije sin dudarlo. Quiero que seas mía, no una sirvienta. Quiero que seas mi esposa, tal como tú quieres que yo sea tu esposo. Procedí a darle un beso rápido, añadiendo asombro a su sorpresa. Tú, ¿pero qué pasa con Altuos? ¿No se enojaría si le dejaras tanto trabajo? Ante eso le di una mirada maliciosa. Me dijo que tenía menos papeleo que de costumbre mientras hablábamos en mi propia pila de papel y tinta. Estoy seguro de que sobrevivirá a esto. Mia rió, esta vez siendo ella la que se inclinó hacia mí para darme un beso, más largo que los anteriores. Y con eso en mente, se planeó fijar una fecha apropiada. Una fecha llena de amor, descubrimientos, arreglos y un gran final para recordar por el resto de nuestras vidas. Pero mientras planeábamos nuestro pequeño día juntos, dos individuos encapuchados se dirigían lentamente hacia Londinium. ¿Su objetivo? Encontrarse con el rey José.